Bueno, vamos a comenzar con la clase de secuenciación, que consta de diferentes partes. Primero una introducción, vamos a ver algunos métodos clásicos de secuenciación, que son los de Max and Gilbert y el método de Sanger, y la automatización del método de Sanger, el método de secuenciación de nueva generación, métodos de secuenciación de nueva generación, y algunas aplicaciones que tiene la secuenciación. Bueno, la secuenciación es el proceso mediante el cual se determina el orden de nucleótidos de un fragmento dado de ADN. Es decir, en qué manera se disponen los nucleótidos, en qué orden en un determinado fragmento de ADN. Vamos a ver un poquito de generalidades sobre la estructura del ADN. Sabemos que esta fue determinada por 1953 por Watson y Crick, que consta de una doble hélice donde se alterna en estas hélices, en el eje de estas hélices, grupos fosfatos y azúcares. En el caso del ADN deoxifosfatos, porque le falta el oxidrilo aquí, que posee en el caso de la RN, en la posición 2'. Entonces tenemos la doble hebra de ADN, en donde se alternan fósforo, azúcares, por uniones fosfodiéster, y hacia el interior se ubican en forma de peldaño las bases púricas y pirimidínicas, adenina, citosina, guanina y timina. Y acá podemos ver cómo es esa estructura de la que estoy mencionando, en donde se alternan fosfato, azúcar, mediante enlaces fosfodiéster, y las bases que se ubican hacia el interior se aparean en el caso de la adenina con timina y la citosina con guanina. Cuando esto lo hacen en el apareamiento de las bases, la adenina y la timina tienen doble puente hidrógeno, mientras que en la citosina guanina son 3 puentes hidrógenos. Bien, entonces lo que se determina en la secuencia es el orden en que estos nucleótidos o estas bases se ubican en una cadena de ADN. Los esfuerzos para resolver la secuencia de los ácidos nucleicos empieza a darse a partir de los años 70, fueron el pilar del proyecto Genoma Humano y gran parte de la genómica que se realiza, los estudios de genómica que se realizan también en la actualidad. El método clásico de Max and Gilbert, hay en primer lugar un fragmento de ADN que se debe marcar radiactivamente en sus extremos con un fósforo gamma 32 o un azufre 32 por acción de una polinucleótido quinasa. Ya vamos a ver cómo se lleva a cabo esto. Entonces, a continuación, la técnica consiste en romper estas moléculas marcadas con reacciones químicas específicas para cada una de las 4 bases, y se hacen 4 alícuotas de la misma muestra, se tratan bajo condiciones distintas, o sea, se tratan con químicos distintos que modifican cada una de las bases, y una vez modificadas se escinden y se corta la cadena en ese lugar en donde no está la base, porque la base fue modificada y escindida, y los productos de estas 4 reacciones que se llevan a cabo en tubos distintos se resuelven en función de su tamaño en geles de poliacrilamida, donde la secuencia puede leerse en base al patrón de bandas radiactivas. Por eso es que es necesario marcar la molécula de ADN inicialmente con radiactividad, y esta técnica permite la lectura de unas 100 bases de secuencias. Por eso es que está limitada al uso en laboratorio o ya prácticamente está en desuso. Acá, por ejemplo, les muestro que si fuera esta sería la cadena, digamos, a secuenciar, que tienen guanina en diferentes posiciones. Entonces, el reactivo que, por ejemplo, modifica las guanosinas, puede modificar a esta guanosina en esta cadena, en esta cadena esta, en esta cadena esta, en esta cadena esta, en diferentes lugares puede modificar las guanosinas, y entonces luego se produce la hidrólisis a nivel de esa base modificada, se corta la cadena, las cadenas se resuelven en un gel, y la lectura se va a leer desde el fragmento más pequeño, porque va a corresponder a una banda en donde se cortó, donde existía una guanosina. Entonces ahora vamos a verlo a esto en más detalle. Entonces el método químico de Max and Gilbert
se basa en propiedades químicas de bases del ADN y tiene varios pasos. El marcaje de la molécula de ADN, el tratamiento de estas bases para modificarlas, la ruptura, porque se rompe la cadena en el lugar donde la base está modificada, la separación por gel, visualización y análisis. Entonces,' en el método de Max-Gilbert, lo primero que se hace es marcar el oligonucleótido en el extremo 5' utilizando una TP radiactiva en el fósforo gamma 32, mediante una enzima que es la polinucleótido quinasa, la cual entonces agrega este fósforo radiactivo en el extremo oxidrilo 5', y se libera ADP, y de esta manera queda marcado el oligonucleótido. ¿Cuáles son los reactivos que modifican las diferentes bases? Bueno, por ejemplo, las guanosinas son modificadas por dimetilsulfato, adenosinas y guanosinas por ácido, las citosinas y las timinas con hidracinas, y las citosinas solas con hidracina y álcali. Una vez sufridas las modificaciones, lo que se hace es la remoción de esas bases modificadas, y ante la remoción de la base modificada se produce la escisión, el clivaje por piperidina del ADN en el lugar en donde las bases habían sido modificadas, donde estaban las bases modificadas. Por ejemplo, el dimetilsulfato modifica la guanina porque produce una metilación en el nitrógeno 7 que debilita los enlaces carbono 8 y nitrógeno 9 de la guanina. En el caso de la piperidina que modifica, en este caso lo que va a hacer va a escindir, entonces el nucleótido va a escindir la base modificada, y va a quedar entonces un nucleócido sin una base, abásico, digamos, que se queda sin base. La hidracina, por ejemplo, modifica la timina y la citosina en los anillos, y si actúa, y con álcali también solo actúa con la citosina, por ejemplo. Entonces, estos son los reactivos que producen las modificaciones en las bases, y lo que importa es que hay una remoción de esas bases modificadas y con la posterior clivaje. Así, por ejemplo, acá si tenemos la guanosina metilada, o una guanosina metilada, primero lo que hace es la piperidina escindir a esa base modificada, y al quedar sin base, acá este nucleócido se escinde la cadena, se corta, se fragmenta la cadena en el lugar en donde se encontraba la base modificada. Por ejemplo, acá vamos a ver una cadena marcada con fósforo 32, como dijimos que es necesario en un primer momento. Tenemos varias guanosinas en esa cadena. Vamos a ver que se pueden modificar todas ellas, digamos, en una u otra cadena, y entonces se van a producir la modificación de la guanosina, se va a quitar la guanosina modificada y el posterior clivaje, quedando fragmentos de ADN que se van a correr en un gel y se van a definir por tamaños, y como sabemos que estos fragmentos se han generado por la eliminación de una guanosina, vamos a poder leer desde el de menor tamaño al de mayor tamaño la ubicación de la guanosina en estos fragmentos. Así, en el método de Max-Gilbert se hacen 4 tubos. En uno se modifica la guanosina, en otro las adeninas más guanosinas juntas, en otro las citosinas más las timinas juntas, y en el otro la citosina. Entonces luego se generan fragmentos cortados acá donde había guanosina, acá donde había adenosina y guanosina, fragmentos acá donde había citosinas y timinas, y aquí se generarían fragmentos donde había citosinas. Entonces, cuando se corre el gel, vamos a empezar a leer desde el fragmento del menor tamaño. El fragmento de menor tamaño se generó cuando se modificaron las guanosinas y las adenosinas, o sea que podría ser guanina o adenina, cualquiera de los dos. Pero tenemos un tubo en donde solamente se modificaron las guanosinas, y los fragmentos que se generaron es si hay una guanosina, y como acá está ausente, en este caso, este fragmento corresponde a una A. Luego continuamos con el fragmento que sigue en tamaño, que está en el tubo donde se modificaron las citosinas y las timinas, pero también de nuevo tenemos uno en donde se modificaron solo las citosinas, y como no hay una banda en este lugar, esta banda entonces corresponde a una T.
A continuación sí tenemos una banda en el tubo donde se modificaron las citocinas, entonces una C, y por supuesto, como está la citosina, también debería estar en el tubo donde se modificaron citocinas y timina, y así es. A continuación, el de siguiente tamaño es en el tubo donde se modificaron las guanosinas, por lo tanto es una G, y también debería estar en el tubo donde se modificaron guaninas y adeninas, y es así. Continuamos hacia arriba y tenemos la banda en donde se modificaron guaninas y adeninas, pero no está presente en el tubo con guanina, por lo tanto es una A. Y el que continúa en tamaño es un fragmento donde se modificaron citocinas y timinas, pero como no está presente la citosina, esta corresponde a una T. El que sigue lo mismo, T, y así continuamos con la lectura hacia las bandas superiores, digamos, de la secuencia. Acá lo que podemos decir es que leemos directamente la secuencia del fragmento que se quería secuenciar, lo leemos directamente. Vamos a ver entonces el método enzimático de Sanger, que se basa en la especificidad de la DNA polimerasa y consiste en que se realiza un PCR con el DNA molde, que es el DNA que se quiere secuenciar, la DNA polimerasa, los DNTP, los primers y los didesoxinucleótidos trifosfatos. ¿Qué son los didesoxinucleótidos trifosfatos? Porque acá usamos los DNTPs, que son los, por supuesto, ladrillitos, o sea, los elementos con los cuales se construye la molécula de DNA que se va a copiar a partir de la DNA molde. Pero tenemos también el uso de didesoxinucleótidos trifosfatos. Como ustedes sabrán, el ADN está formado por desoxinucleótidos porque carece del oxidrilo 2' que el RNA sí tiene, los nucleótidos de RNA sí tienen, que son ribonucleótidos, se llaman desoxinucleótidos porque no tienen el oxidrilo en la posición 2', pero sí tienen el oxidrilo en la posición 3', y este oxidrilo es muy importante porque es a partir de ahí donde la polimerasa comienza a copiar, o sea, desde el oxidrilo 3', se lleva a cabo la polimerización utilizando el molde molecular, digamos, de la molécula de ADN molde. Si en lugar de entrar este desoxinucleótido, entrara un didesoxinucleótido que carece además del oxidrilo en la posición 3', la polimerización se cortaría. Entonces es en esto que se basa la secuenciación del método de Sanger enzimático. Va a ir copiando, produciéndose los enlaces fosfodiéster, copiando a la cadena molde que se quiere secuenciar, pero cuando entre un didesoxi complementario a la base del molde, esa polimerización se corta porque ya carece del oxidrilo 3' la polimerasa para poder seguir copiando. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo la reacción? En todos los tubos, se usan 4 tubos, en todos los tubos se pone el DNA molde, la DNA polimerasa encima, se colocan los primers y se usan los DNTP, el DATP, el DTTP, el DCTP y el DGTP para que pueda realizarse la polimerización. Y en cada uno de los tubos se coloca un didesoxi, el didesoxi ATP en este caso, el didesoxi TTP en este, el didesoxi CTP en este y el didesoxi GTP en este. Entonces, en cada uno de los 4 tubos se coloca toda la mezcla, pero solamente uno de los didesoxi. Entonces, ¿qué pasaría en este tubo? En este tubo, en el sitio de ADN en donde exista una T, o sea, se complemente con la adenina del didesoxi, puede entrar el didesoxi y cortarse la polimerización. Entonces vamos a obtener fragmentos cortados de ADN, la polimerización cortada, en todos los sitios, en cada uno de todos los sitios donde exista una timina en este tubo. Acá vamos a tener fragmentos cortada la polimerización del ADN en todos los posibles sitios en donde haya una adenina. Y acá pasaría lo mismo con las guaninas si entran didesoxi-CTP y acá con citosina. Es decir, que cada vez que entre un didesoxi, por ejemplo, adenina, se corta en todos los sitios en donde en la complementaria debería haber una timina, porque esta didesoxi se complementa con timina. Entonces también se resuelven por geles en diferentes calles, y así tenemos fragmentos de más pequeño tamaño, que acá se cortó cuando entró un didesoxi GTP, entonces lo leemos como G, acá el que sigue es C, el que sigue es
T, T, el que sigue es A, el que sigue es T, y así se va leyendo de menor a mayor tamaño los fragmentos. Pero lo que hay que tener en cuenta es que esto que estamos leyendo son la cadena que se está sintetizando, en donde se cortó con la entrada de los didesoxi, y que en realidad la cadena que queremos nosotros secuenciar es la complementaria. Entonces se saca la complementaria y este sería el DNA que se quiere secuenciar. Bueno, vamos a ver que las similitudes de Max and Gilbert y de Sanger, en realidad, mientras que el método de secuenciación química de Max and Gilbert y el método más menos de Sanger y Coulson eran órdenes de magnitud más rápido que los métodos previos, es verdad, el método de determinación de la cadena desarrollada por Sanger era incluso más eficiente y rápidamente se convirtió en el método de elección. Pero además, la técnica de Max and Gilbert requiere el uso de productos químicos altamente tóxicos y grandes cantidades de ADN marcado radiactivamente, mientras que el método de determinación de la cadena de Sanger utiliza pocos reactivos tóxicos y cantidades menores de radiactividad. Entonces, el principio clave del método de Sanger es el uso de los didesoxinucleótidos trifosfatos como terminadoras de la cadena de ADN. Y por supuesto que se convirtió en el método de elección. Acá podemos ver cómo se observa un gel en el método de Sanger y cómo se puede sacar, si quieren hagan ustedes el ejercicio, la secuencia desde el menor fragmento, que ven que corresponde a una C, el que continúa corresponde a una T, el que sigue es una A, y así se puede sacar la secuencia. Y recuerden que esta secuencia es en realidad la secuencia que se genera cuando se introducen los didesoxi y se van cortando la cadena, pero la complementaria es la secuencia que queríamos, la cadena que queríamos secuenciar. Acá tienen otro también para hacer otro ejercicio, a partir de este gel, que les podría servir. Bueno, a continuación lo que se hizo fue la automatización del método enzimático de Sanger, para lo cual se utilizaron oligonucleótidos, o sea, los primers marcados con diferentes fluorescencias. Por ejemplo, para fluorescencia verde, para el tubo donde se colocaba el didesoxi ATP, un primer con emisión azul para el tubo donde se colocaba el didesoxi CCP, un primer con amarillo, digamos, para los didesoxi GTP, y un primer con emisión marcado en rojo para los didesoxi TTP. Entonces, durante la electroforesis, la banda de ADN de cadenas sencillas pasan a través de un láser de argón que excita las ondas fluorescentes. Entonces la emisión de la fluorescencia me estaría indicando de qué didesoxi se trata, entonces en dónde se cortó la cadena, y me da directamente, digamos, la señal de que es una A, una C, una G o una T. Entonces esto es así. En el primer estaba marcado cuando se colocaba en el verde, cuando era el didesoxi ATP, entonces se cortaban las cadenas en diferentes puntos donde tuvieran que entrar las A por este apareamiento con una T, y entonces todos los fragmentos que se generaban verde correspondían a los sitios en donde había entrado el didesoxi ATP, los fragmentos azules correspondían al sitio donde habían entrado los didesoxi CCP, y el color amarillo donde habían entrado los didesoxi GTP, y los fragmentos con fluorescencia roja donde habían entrado los didesoxi TTP. Pero esto se simplificó aún más todavía, porque en lugar de sintetizar sondas fluorescentes, lo que se hizo fue sintetizar a los didesoxi fluorescentes. Así teníamos fluorescencia verde en el didesoxi ATP, fluorescencia azul en el didesoxi CTP, fluorescencia amarilla en el didesoxi GTP y fluorescencia roja para el didesoxi TTP.
Entonces, en las cadenas donde entraban estos diferentes didesoxis se puede ver diferente fluorescencia. Y ahí sí se pasa por un gel, digamos, esto está totalmente automatizado, se toman, digamos, las preparaciones se hacen en hueles, en microplacas, pocillos, esto se toma y se hace pasar por una columna, por un gel que separa por tamaño, y el detector de argón se va a producir, digamos, la fluorescencia, o sea, emite fluorescencia, y es posible de esa manera ir leyendo directamente a medida que van eluyendo los fragmentos, la fluorescencia, indicando con un pico a qué nucleótido se trata. Entonces, las principales ventajas de estos nuevos equipos son la automatización completa del proceso, no siendo necesario siquiera la presencia de un técnico que cargue la muestra, ya que se coloca el well y un robot va tomando las muestras del well. La rapidez en el análisis de cada muestra, dado el pequeño diámetro que tienen los capilares, se pueden aplicar voltajes mayores que en los geles de acrilamida y bisacrilamida urea, por lo que se puede leer del orden de 450 nucleótidos en el plazo de 1 hora, mientras que esta misma longitud de secuencia se necesitaría en un gel de 2 a 4 horas. El tiempo necesario del proceso es para la polimerización del mismo, unas 2 horas, y para la preelectroforesis, 1 hora aproximadamente. Entonces lo que vemos es que toma la mezcla, los fragmentitos fluorescentes, con diferentes fluorescencias, de acuerdo a qué didesoxi entró para la polimerización, van a ir eluyendo de acuerdo al tamaño, van a ser leídos, digamos, emite una luz, la fluorescencia se es leída y aparecen los picos de fluorescencia, azul, verde, rojo, que me va a indicar a qué base corresponde. Y de esa manera me va a ir dando la secuencia, pero de la cadena complementaria. Y estos son los picos que se obtienen en el método de automatización del método de Stanger. Entonces, de acá directamente se toma la lectura de la secuencia de la cadena complementaria. Bueno, como continuación de la clase de secuenciación, vamos a ver las plataformas de secuenciación de nueva generación. Son múltiples y variadas, no vamos a ver todas, cada una con sus respectivas particularidades, pero lo que tienen todas estas en común es que la detección del ácido nucleico no es aplicable a una única molécula, como sucede en los métodos que vimos anteriormente, no se clona, por lo que se requiere de una previa amplificación del fragmento a secuenciar para poder obtener lecturas secuenciadas del mismo, y este proceso puede darse o bien mediante un PCR en emulsión o por PCR puente. Entonces vamos a ver cuáles son estos. Bueno, en el caso de PCR de emulsión se utilizan nanoesferas que tienen unos adaptadores en los cuales se tienen que aparear las moléculas de ADN. Entonces son estas microesferas están a su alrededor llenas de estos adaptadores de ADN, y los fragmentos del ADN que se quiere secuenciar, porque se fragmentan en un primer momento, se les colocan adaptadores de manera tal que se puedan aparear en estas microesferas. Se hacen diluciones, digamos, de estas microesferas con el DNA de manera tal de estar seguro que una sola molécula de ADN se pueda aparear por esfera, y se las coloca en una emulsión de aceite, que es como un reactor, en donde se encuentran todos los reactivos para la PCR, así, la polimerasa, los primers, los DNTP. Entonces, el ADN, se aparea en estos adaptadores, quedan apareados, y se comienza a producir el PCR en estas reactores que están emulsificadas, las microesferas, con el ADN y todos los reactivos necesarios para hacer el PCR, de manera tal que ahora quedan unidos a estas microesferas millones de copias de ese ADN que se unió, que en cada una de las esferas se une uno diferente, formando lo que se conoce como polonios. Este es el PCR por emulsificación, por emulsión.
En el caso del PCR puente, son placas en donde se colocan también estos adaptadores de ADN a donde se van a unir las moléculas de ADN que se quieren secuenciar, los diferentes fragmentos. Entonces, también se hacen de manera tal que se unan de maneras distantes, cada molécula de ADN diferente, y vemos que se unen por uno de los adaptadores, pero el otro adaptador es homólogo a los adaptadores cercanos, de manera que quedan formando puentes, por eso se llama así esta técnica. Se produce la amplificación por PCR, se van a ir amplificando y van a ir quedando unidos en estos adaptadores cercanos, y a medida que se van a ir amplificando, van formando clúster del mismo ADN, de la misma molécula, que se amplifica millones de veces. Y acá tenemos otro clúster de otra molécula que se pegó un poco más separada. Entonces, esta es la manera de amplificación puente. Entonces, acá está un poco explicado lo que yo acabo de mostrarles. En la PCR en emulsión, la mezcla de reacción consiste en una emulsión aceite-agua creada para encapsular los complejos entre el ADN y las nanoesferas dentro de las gotículas de agua. Tras la emulsión se lleva a cabo la amplificación de tal manera que cada nanoesfera queda recubierta por varias miles de copias de la misma secuencia molde formando una polonia. En el caso del PCR puente, que es lo que mostré en la parte B, la secuenciación no tiene lugar sobre una placa, tiene lugar sobre una placa de vidrio sobre la que están dispuestos adaptadores complementarios a los adaptadores anclados en la secuencia desnaturalizadas a secuenciar. Y así cada fragmento de ADN monocatenario se unirá por uno de sus extremos a uno de los oligonucleótidos complementarios presentes en la placa. Tras la acción de la polimerasa que utiliza estos adaptadores como cebador, se sintetiza la cadena complementaria quedando inmovilizada, seguidamente dentro de un nuevo ciclo de desnaturalización, provocando que las hebras desnaturalizadas formen puentes gracias a la unión de sus otros extremos libres con los otros adaptadores inmovilizados en la placa. Y este proceso se repite varias veces hasta formar lo que se conoce como un clúster, que es una agrupación de secuencias idénticas inmovilizadas sobre una superficie sólida. Bueno, en la secuenciación de 454 lo que se usa es la emulsión, digamos, el PCR de emulsión, el que vimos primero, en donde el fragmento de ADN es secuenciar mediante un proceso conocido como nebulización, o sea, se corta el ADN a secuenciar por un proceso conocido como nebulización. Luego se emulsionan de aceite las microesferas a las que se les intenta que esté atada a un único fragmento de ADN. En cada microreactor se encuentran los elementos necesarios para la reacción de PCR, oligonucleótidos, DNTP, polimerasa, y un único fragmento de ADN molde que quedó pegado en la esfera. Mediante la amplificación por PCR se generan muchas copias del mismo fragmento que quedan pegadas en la esfera formando una polonia. Y después se liberan estas cuentas de la emulsión y se las colocan como en placas, que ya vamos a ver cómo, donde se procede con la secuenciación, mediante la pirosecuenciación. Para realizar la secuenciación se vierten emulsiones sobre una fase sólida con celditas, y en cada una de estas celdas se produce una pirosecuenciación. La secuenciación completa se lleva a cabo añadiendo uno de los 4 nucleótidos y observando que la celdita se ilumina. Es decir, cuando se ilumina es porque entró el nucleótido en esa celdita que produce la pirosecuenciación. Después de cada adición de nucleótidos se lava y se añade el siguiente, y entonces van a iluminarse otras celditas donde entraron los nucleótidos que producen la pirosecuenciación. Y este proceso se repite hasta completar la secuencia. Veamos entonces un poco en qué consiste este método. En un primer momento dijimos que hay que hacer una nebulización para fraccionarlas al DNA, que es muy grande. Se le colocan los adaptadores A y B. Luego se colocan las moléculas de ADN con las nanoesferas de manera tal que quede una sola hebra de DNA unida a cada esfera, y se las coloca en una emulsión que tienen todos los elementos necesarios para que se lleve a cabo el PCR y la amplificación de esta única molécula, de manera que quedan todas estas moléculas que se amplifican, quedan unidas por los adaptadores en la nanoesfera, formando lo que se conoce como un polonio. Es esto que estamos viendo acá. Bien, a ver,
el fundamento de la secuenciación que se procede a continuación es la pirosecuenciación. ¿Y eso por qué se llama pirosecuenciación? Porque cada vez que entra un nucleótido complementario a la cadena, la que está creciendo, en la microesfera, por ejemplo, que esta sea una de las cadenas que está pegada a la microesfera. Entonces se agrega en el primer momento, guanosina, digamos, en contacto con las esferas. Entonces, si acá hay una C y entra una guanosina, se genera pirofosfato, se libera pirofosfato, que es convertido por una sulfurasa a ATP. Luego este ATP con la luciferina, en presencia de la enzima luciferasa, se va a convertir en oxiluciferina y en luz, y va a emitir luz. Es decir, que la entrada del nucleótido complementario a la cadena creciente, la entrada del nucleótido, la formación del enlace fosfodiestre con la liberación de pirofosfato, provoca la emisión de una luz que indicaría que ese nucleótido está ubicado en ese sitio en donde corresponde, y si es una G, quiere decir que ahí había una C. Entonces, ¿qué se hace? Se colocan las esferas en estas plaquitas donde entra una única esfera en cada uno de estos pocillos, y ahí se procede entonces ahora ven ahí cómo en cada uno de los pocillos entran los polonios, que tienen las hebras de DNA pegadas. Entonces, volvemos a ver acá lo de la luciferasa. Si esta cadena en este well, por ejemplo, se agrega una A una T complementaria a esta A y se produce la pirosecuenciación, se va a producir luz por la sulfurasa y por la luciferasa. Entonces, tenemos la placa donde están todas las microesferas, y si se agrega A, por ejemplo, en aquellos lugares donde en la cadena que está en el polonio hay una T y se produce la reacción de la formación del enlace fosfodiéster, la liberación de pirofosfato, va a emitir luz. Entonces, si acá se puso A, en todas las hueles que haya luz, significa que había una T. Luego se lava y se coloca G, por ejemplo. Si emite luz, en todos los pocillos en donde se emita luz, quiere decir que en esa hebra había una C. Y ahí, así, el equipo va a ir leyendo automáticamente las secuencias de cada uno de estos well. Entonces vamos a tener la secuencia de cada uno de estos fragmentos que están pegados en estas microesferas. La aplicación que tiene este método es, la secuencia del DNA bacteriano, la comparación de genomas, la paleobiología y de DNA ancestrales, los RNA pequeños, la metagenómica, se utiliza muchísimo, la estructura del genoma y la secuenciación del genoma humano completo. Otra técnica de nueva generación que se utiliza muchísimo es Illumina, que es la tecnología de secuenciación en realidad más utilizada hoy en día debido a que se ofrece plataformas efectivas, el Minisec o el HiSeq-X10, entre otras, capaces de ofrecer resultados competentes a precios razonables. Esta metodología se caracteriza por el uso de nucleótidos marcados con fluoróforos que bloquean de forma reversible, en este caso, la elongación de la cadena. Es decir, los nucleótidos están marcados con fluorescente y se introducen, pero luego se elimina ese fluorescente y se introduce otro. O sea, la cadena se va completando, no se corta. Por eso se llaman de síntesis. De este modo, la detección de la incorporación del fluoróforo y la eliminación del mismo, es posible continuar con un nuevo ciclo de adición de un nuevo nucleótido fluorescente, y así sucesivamente. Entonces, bueno, por eso se llama de síntesis. Illumina ha permitido abaratar los costos y ofrece lecturas más largas, sin embargo, se requiere la inversión inicial del equipo, del equipamiento y el mantenimiento, para poder adquirir y mantener los equipos que se ofrecen. Bueno, continuando con la explicación de la técnica de Illumina, lo que nosotros vemos acá es que se hace la amplificación en clústeres. Acordemos que lo que se hacía primero era formar el puente, se producía la amplificación, digamos, de esa hebra, y quedan entonces después las dos hebras amplificadas unidas, se vuelve a formar el puente. Entonces, al estar los adaptadores
cercanos, todas estas hebras amplificadas quedan próximas formando clústeres. Bien, y luego para la secuenciación propiamente dicha, se liberan los nucleótidos, se agregan los nucleótidos fluorescentes, y en la hebra va a entrar el nucleótido fluorescente correspondiente. Se lee entonces, se da la lectura en este clúster, digamos, de esta fluorescencia, de acuerdo al nucleótido que entró, se lava y se vuelve a agregar otra vez los nucleótidos fluorescentes, y la síntesis continúa, o sea, se elimina el fluorescente cuando se lava, pero queda pegado el nucleótido, y luego se agregan otra vez los nucleótidos fluorescentes, y va a ir creciendo y leyéndose las diferentes fluorescencias de acuerdo a qué nucleótido ha entrado en la cadena. Por eso se llama de síntesis, porque el fluorescente se elimina, el nucleótido queda y se continúa con la síntesis, y van agregándose los nucleótidos fluorescentes y leyéndose la fluorescencia del nucleótido que ha entrado. Bien, es muy importante, como dijimos, del tema del tamaño de lectura que te da cada método de secuenciación, en el momento, digamos, de que uno quiere secuenciar, porque cuanto mayor sea la longitud de la secuencia, el fragmento del genoma cubierto es también más grande, y por lo que en el posterior análisis bioinformático hay un menor número de lecturas que solapar. En cambio, cuando la secuencia es corta, los fragmentos, el genoma cubierto es más pequeño, y con ello el número de lecturas finales para tratar de cubrir todo el genoma tiene que ser mayor. Entonces, este hecho puede dificultar el ensamblaje en el posterior análisis. Entonces, los métodos que dan lecturas largas de secuencias facilitan muchísimo el estudio bioinformático, el ensamblaje, y por lo tanto son ventajosos en ese punto de vista. ¿Qué aplicaciones tienen los diferentes métodos de secuenciación? Bueno, la detección de mutaciones, secuencias de ADN fósiles, diagnóstico de enfermedades genéticas, identificación de especies y control de cruces entre animales, el proyecto Genoma Humano. En la detección de mutaciones, por ejemplo, se pueden localizar mutaciones descriptas o nuevas, por ejemplo, a la deleción de 3 bases en el gen de CFTR de la fibrosis quística se encontró mediante técnica de secuenciación. Aislar secuencias de ADN a partir de unas pocas copias intactas presentes en especímenes de museo y descubrimientos arqueológicos, el diagnóstico de enfermedades genéticas, diagnóstico de enfermedades hereditarias o diagnósticos prenatales, y por supuesto en el proyecto Genoma Humano, la descripción completa del genoma humano a través de la secuencia del ADN, la capacidad de individuos de diagnóstico, digamos, individuos con riesgo de ser portadores del gen de alguna enfermedad. Bueno, vamos a ver un poquito ahora una introducción hacia la metagenómica, que es algo que es muy aplicado, digamos, en las técnicas de secuenciación. La metagenómica es una ciencia que surge como una rama de las ciencias genómicas, la cual se refiere al estudio del metagenoma de un nicho en particular. Entonces se puede definir como el total del ADN de una muestra ambiental. Hasta el momento se han investigado metagenomas de diversos ambientes, incluyendo ecosistemas acuáticos, minas, suelos agrícolas y forestales, entre otros. Y lo relevante de estos estudios es que cada uno de ellos se ha mostrado diferentes aspectos para estudiar y analizar. En general, se han secuenciado entonces, se han determinado los metagenomas de diferentes ambientes de bacterias que no son cultivables, porque por ejemplo, si uno lleva una muestra ambiental al laboratorio y trata de definir la presencia de las diferentes bacterias que se encuentran en ese nicho, solamente el 1% de las bacterias son cultivables. Por lo tanto, esta técnica me permite determinar la presencia de la totalidad del microbioma, por ejemplo, de una determinada muestra, sin necesidad de cultivarlas en el laboratorio. Hoy en día la industria posee distintas motivaciones para probar el enorme recurso que es la diversidad microbiana no cultivable, como les estaba explicando. Diversas industrias están interesadas en explorar el recurso de los microorganismos no cultivables que han sido identificados a través de ambientes genómicos a grandes escalas. Y existe una política global para promover la biotecnología industrial como el futuro de la sociedad moderna e industrializada. Entonces, es muy importante los estudios metagenómicos,
por la importancia que implica el conocimiento de los microbiomas de diferentes nichos ecológicos, incluyendo dentro del cuerpo humano, porque son organismos no cultivables, pero sin embargo tienen su función, su presencia en los diferentes ambientes. Su función respecto a la estructura que puede tener el microbioma, o sea, las interacciones que pueden tener con los otros microorganismos, y además esa microflora puede tener efectos, se ha descrito que, por ejemplo, la presencia de esa microflora, por supuesto, en los intestinos es muy importante, y algunos de estos microorganismos son justamente no cultivables. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo un estudio metagenómico? En primer lugar, se toman las diferentes muestras ambientales, que acá incluso muestro, por ejemplo, el de intestino, agua de mar, suelo, y lo que se hace es extraer el ADN, para eso se eliminan todo el resto de bacterias, de organismos, bueno, proteínas, y nos quedamos con el DNA total. Este DNA total puede ser clonado, y luego se somete a los métodos de secuenciación masiva, de manera de poder ensamblar, digamos, se ensamblan y se determinan cuáles son los genomas presentes. Ahora, la metagenómica, por ejemplo, de muestras ambientales, se puede hacer una secuenciación de genomas completos para luego determinar las secuencias y el ensamblaje y la determinación de los diferentes microorganismos y hacer estudios de rutas metabólicas, transferencia génica, filogenia, metagenómica comparativa. Pero además puede existir la situación de que se haga la secuenciación dirigida, se seleccionen clones de un determinado inserto y de un gen específico, y que esto sea lo que se secuencie y se utilice para hacer metagenómica, que es una metagenómica que es en realidad predictiva. Esto es lo que se utiliza, por ejemplo, basándonos en el gen, en la secuencia del gen 16S del ARN ribosómico. En la década de los 70, por ejemplo, Woos propuso por primera vez que los ARNS de los ribosomas podían actuar como cronómetros moleculares universales. Este planteamiento se desarrolló posteriormente y condujo al establecimiento del ARN ribosomal como un marcador filogenético más frecuente y ampliamente utilizado. El gen del 16S del ARN ribosómico se ha empleado comúnmente para tal fin desde los 90 por las siguientes razones. Se encuentra presente en todas las especies de los dominios bacterias y arquea. Para eucariotas se emplea el 18S ARN ribosómico. Los genes para ARN ribosomal contienen regiones más conservadas que pueden emplearse para diseñar cebadores de PCR de amplio espectro, es decir, se diseñan cebadores universales que se pueden unir a todos los ARN ribosómicos en forma inespecífica, son, digamos, regiones conservadas. Pero además de tener esas regiones conservadas, en donde podemos diseñar los cebadores, son cebadores universales, no tenemos que diseñar un cebador para un RNA ribosómico de cada especie, además tienen regiones altamente variables, útiles, para discriminar entre un microorganismo y la clasificación taxonómica. Es el único marcador taxonómico lo suficientemente informativo del que se disponen bases de datos con un amplio número de secuencias depositadas, más de 4 millones, y de buena calidad esa secuencia. Es decir, que lo que se hace es levantar el ARN ribosómico nada más de ese conjunto de genes, digamos, para realizar la metagenómica, y se obtiene la secuencia de ese RNA ribosómico. Se puede entonces secuenciar, ir a base de datos, determinar de qué microorganismos se tratan, y por supuesto que el resto de los genes se la sacan de base de datos, porque en realidad solamente se ha secuenciado uno solo de los genes, por eso se llama metagenómica predictiva. Lo que sí permite es identificar géneros y especies con bastante fidelidad. En este tipo de estudios, el ADN total se extrae directamente de la muestra,
Se amplifica por PCR los genes del 16S del conjunto de genoma, utilizando, ya dijimos, esos primers universales, y a continuación pueden seguirse distintos protocolos, entre los que se puede destacar la clonación del producto de PCR para construcción de genotecas y posterior secuenciación de los insertos. Para la secuenciación se pueden emplear técnicas de secuenciación masiva o bien el método de Sanger, y este último especialmente para proyectos a menor escala. También existe la posibilidad de estudiar el 16S sin previa amplificación, construyendo una librería, como dijimos anteriormente, con fragmentos aleatorios de todos los genomas, en vectores que permitan un mayor tamaño de inserto. De ahí se seleccionan los insertos de interés mediante sondas complementarias a regiones del 16S, se subclonan en vectores de menor tamaño, y luego se puede secuenciar. Debe tenerse en cuenta también que la secuencia del 16S puede estar sesgada por la amplificación diferencial de los genes de ARN ribosómico de cada organismo, porque aunque se usen cebadores universales, estos pueden unirse con mayor afinidad a ciertas especies que a otras. Entonces, por ahí nos puede dar resultados sesgados esta metagenómica, porque puede pasar de alto la amplificación de algún 16S de algún microorganismo, ya que estos adaptadores no se peguen. Entonces, pueden también existir secuencias flanqueantes que interfieran en el sitio de unión al primer, disminuyendo la eficiencia de la amplificación. Por lo que la librería puede ser poco representativa, principalmente a nivel cuantitativo.